Dios te bendiga. Es para mí un gozo y un placer saber que a través de este medio nos volvemos a conectar. Tú estás en mis pensamientos y oraciones diariamente y yo sé que también tú me recuerdas en las tuyas, así que estamos conectados a través de la oración en la presencia de Dios. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios como siempre acostumbramos al libro de los Hechos, el capítulo 9. La semana pasada empezamos a ver esta maravillosa transformación de este judío llamado Saulo de Tarso y que nosotros hoy conocemos mejor como el apóstol Pablo. Hablamos de su encuentro transformador, camino, y la última vez lo dejamos ciego y en la ciudad de Damasco esperando respuesta del Dios que le había prometido que esperara allí para encontrarse con él. Ahora yo quisiera seguir por esa misma línea y leer los siguientes versos. Empezando en el capítulo 9, el verso 10, dice así la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, tiene poder y vida para nuestras vidas. Y en esta preciosa ocasión te pedimos, oh Dios, usa la palabra tuya para traer esperanza, fe y llenarnos corazones de tu amor. Te lo pedimos para que el nombre de Cristo sea exaltado. Él es digno,
nuestro Rey Jesús, de recibir toda la gloria. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en el corazón creyente y hace que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El 20 de septiembre de 1931, 3 hombres, profesores de la Universidad de Oxford, salieron a caminar después de haber cenado. La caminata se extendió y bajo luna resplandeciente ellos continuaron hablando. Los 3, uno de ellos era un hombre conocido como C.S. Lewis, conocido por las Crónicas de Narnia. El otro, J.R.R. Tolkien, es conocido porque él escribió la serie del Señor de los Anillos, entre otros. Y había otro que se llamaba Hugo Dyson. Y ellos estaban conversando. Tolkien y Dyson eran creyentes, pero C.S. Lewis era un ateo recalcitrante. Y ellos están tratando de mostrarles a través de persuadirle y de sus argumentos que el Señor Jesucristo era Dios, que el Señor Jesucristo había venido y había muerto por los pecados de él y de todo el mundo. Bueno, la conversación llegó hasta las 3, las 4 de la mañana. Finalmente, C.S. Lewis quedó a solas. Y él dice que en un momento salió a caminar siendo ateo, pero cuando venía de regreso, él ya le había entregado su corazón a Jesucristo porque había llegado a persuadirse que el Señor Jesucristo era quien él decía que era. Él comenta, dice que esa noche el ateo más renuente de Inglaterra vino a Cristo y creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y su Salvador. C.S. Lewis sería usado grandemente por Dios en días por seguir. En años más siguientes, él escribiría libros como Cristianismo y nada más, El problema del dolor o del sufrimiento, ensayos filosóficos e históricos que realmente él se convertiría en un gran defensor de la fe cristiana. Fue una de las grandes conversiones del siglo XX. Pero aunque la conversión de C.S. Lewis fue maravillosa, como la conversión de cada hijo e hija de Dios, siempre recordamos cuando leemos la Escritura aquella famosa conversión de este judío llamado Saulo de Tarso. Porque no te equivoques, Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo como le conoceríamos, sería el hombre que Dios más usaría después del mismo para transformar y formar la mente cristiana. De hecho, el impacto de Pablo todavía se siente hasta hoy porque leemos la palabra de Dios. La última vez que lo dejamos, aquí como leímos en el libro de los Hechos, Saulo estaba encerrado, estaba ciego. Aquella luz resplandeciente lo había cegado. Lo habían llevado de la mano. Este hombre que era impulsivo, que era imponente, que era un hombre que estaba acostumbrado a ser un líder, de pronto fue llevado de la mano, sintiéndose impotente, sintiéndose desesperado, y fue llevado a la casa de este Judas, donde allí estuvo por 3 días en ayuno y oración. Ahora, imagínate cómo él se sentía. Él estaba a solas, él había dedicado toda su vida a perseguir la iglesia. Por lo menos los últimos años habían sido años donde él había derramado la sangre de cristianos. Pero ahora había sido confrontado con la realidad de que él había estado equivocado, de que él había estado errado. Y ahora por 3 días él se encierra con su conciencia. Está frente al espejo de su conciencia y él se ve en su absoluta fealdad. Él ve toda la maldad que había en su corazón. Delante de un Dios vivo verdadero, él llega a reconocer que él ha estado mal, que él ha estado ofendiendo a Dios en vez de apoyarlo y que ahora él tiene que lidiar con las consecuencias de su proceder. El peso de la vergüenza, de la culpabilidad lo abruma. Me recuerda la historia del famoso Oscar Wilde, el escritor norteamericano, cuando escribió su famoso libro El cuadro de Dorian Gray, de este hombre que había hecho un pacto con el diablo, un maleficio, y él iba a mantenerse joven toda su vida, pero tenía un cuadro de sí mismo que había guardado en un cuarto escondido, y este cuadro era el que se iba envejeciendo hasta el día en que él, Dorian Gray, se encuentra finalmente con la imagen de sí mismo tal y como es. Bueno, eso le pasa al apóstol Pablo en este momento. Saulo de Tarso es confrontado con la realidad de quién él es y él ve una figura horripilante, pecaminosa, espectral. Él se da cuenta de que está tan lejos de Dios y no sabe qué hacer.
Quizás la ironía es que el apóstol Pablo ha perdido su vista para poder llegar a verse tal y como él es delante de Dios. Para él verse realmente en la imagen precisa de quiénes somos todos nosotros cuando estamos apartados de la gracia de Dios. Es interesante que Helen Keller, una mujer que fue ciega y sorda, en una ocasión una mujer le dijo: oiga, ¿usted no siente lástima por usted misma porque ha pasado toda su vida ciega? Y ella le dijo: no, hija, yo compadezco a aquellos que teniendo vista no tienen visión. Y eso es lo que le está pasando al apóstol Pablo. Él va a recuperar su vista, pero antes de hacerlo, él va a tener que capturar una visión espiritual de quién él es a los ojos de Dios. Todos nosotros necesitamos esos momentos, esos encuentros, esas pausas, en cierta medida donde todo lo periférico de nuestras vidas que se ha metido en el centro de nuestra vida puede ser echado atrás otra vez. Y nosotros podemos entrar en ese ojo de la tormenta donde en la paz podemos evaluar dónde estamos y qué está sucediendo. Nosotros necesitamos esos momentos a solas con Dios, donde Dios puede separar al pecador que ama del pecado que odia. Y eso es lo que está pasando precisamente con el apóstol Pablo. Y cuando tú y yo tenemos esos encuentros a solas con Dios, nosotros recibimos y nos humillamos ante Dios 3 grandes regalos. Y el apóstol Pablo los va a recibir y tú y yo también los podemos recibir si no los hemos recibido. Lo primero que él va a recibir es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es favor o bondad inmerecida. Es cuando Dios nos da algo que no merecemos, que no nos ganamos por buenas obras, no nos podemos ganar por buena conducta, no nos podemos ganar porque pensamos que nos lo merecemos, porque tenemos el abolengo correcto, la influencia o el prestigio o el nombre o la reputación. Bueno, Dios no se impresiona absolutamente con nada de eso. Pablo tenía todo eso. En el mundo judío él era una eminencia, él era un hombre que tenía gran prestigio, gran respeto, gran influencia, pero a la hora de verse a solas con Dios, nada de eso le sirve, porque Dios lo mira y lo examina como si fuera más potente que una máquina de rayos X, y él lo ve y ve todo lo que está en su alma, en su espíritu, y lo encuentra deficiente. Pero ahora que Dios se encuentra con él, le va a mostrar su gracia. La gracia de Dios es lo que permite que todos nuestros pecados sean perdonados. Recuerda que Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Él es perfecto y lo que Dios demanda de nosotros para estar en su presencia es absoluta perfección, porque Dios no puede estar delante del pecado. Pero el problema que tú y yo tenemos es que somos pecadores. ¿Cómo podemos presentarnos ante un Dios que es 3 veces santo, que no tolera el pecado, pero que ama a los pecadores? Bueno, lo único que nosotros podemos es recibir misericordia. Y cuando Dios nos perdona, eso es precisamente lo que Él hace. Él derrama su misericordia sobre nuestras vidas. Por eso Cristo vino y murió. Si Cristo hubiera podido salvar al mundo sin tener que derramar una gota de su sangre, el Padre Celestial no lo hubiera permitido. Pero porque tú y yo, y nadie nos puede salvar sino Dios mismo, por eso Jesús tuvo que venir. Pero cuando tú y yo venimos al trono de la gracia de nuestro Dios, oh mira, Dios te ama y Dios te perdona. Me gusta como el Salmo 103 lo pone. Mira lo que dice allí en el verso 10 al verso 12, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Cuanto está lejos sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira cómo Dios perdona. Cuando Dios te perdona a ti, Él toma todos tus pecados y los aleja de ti y los manda, los envía en la dirección opuesta a donde nosotros estamos.
tan lejos como está el este, el oeste, si tú estás en el centro y tú mandas algo hacia el oeste en un universo infinito, Él no va a volver a ti. Va a ser una línea directa que nunca va a permitir que regrese. Bueno, lo que la Biblia quiere decirte es que cuando Dios te perdona completamente. Recuerdo la historia de un amigo pastor. Él me cuenta que en una ocasión estaba predicando en el oeste de Estados Unidos y a su iglesia llegó un hombre después del culto, llegó casi al final, esperó unos minutos que él terminara de predicar y luego cuando la gente empezaba a salir, él se acercó al pastor y le hizo esta pregunta, le dijo: pastor, ¿es cierto que Jesucristo puede perdonar todos mis pecados? El pastor le dijo: claro, la Biblia dice que cuando tú te arrepientes, Dios puede perdonar todos tus pecados. Él dice: pero aún si son pecados terribles. Y le dijo: sí, aún si son pecados terribles. El hombre no estaba muy convencido e insistió y le dijo: pero aún así, si uno mató multitudes de personas. Y le dijo: sí. Y él le dijo: mira, y él le explicó, le dijo, él había sido un soldado durante la guerra de Vietnam y él volaba un helicóptero. Y ese helicóptero derramaba el agente naranja sobre villas, donde había hombres, mujeres y niños. Y él vio morir mucha gente y él tenía que accionar para que eso ocurriera. Y él decía: yo soy culpable de esas muertes. Pero le decía a él: pero yo estaba siguiendo órdenes. Yo no lo quería hacer, pero me obligaban, yo tenía que hacerlo. Por eso yo quiero saber si Dios puede perdonarnos. Y el pastor le dijo: sí, Él puede perdonarnos, pero algo dentro de Él no permitía que Él capturara esa verdad. Él no lo podía, su vergüenza, su culpabilidad era demasiado grandes. Así que el hombre bajó la cabeza y le dijo: sí, eso me dicen todos. Pero sin haberlo creído, él dio la espalda y empezó a caminar. Mi amigo pastor dice que en ese momento le dijo: Señor, ¿qué le puedo decir? Dime algo que le pueda decir. Él quiere creer, pero no lo puede creer. Oh Dios, ten misericordia de él. Y cuando el hombre ya estaba llegando casi a la puerta, el Señor le dijo: dile. Le dijo al espíritu de mi amigo, le dijo: dile que sí, que desde la cruz yo dije: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y entonces el pastor corrió tras el hombre y lo alcanzó y le dijo: escucha, mira, Jesús dijo desde la cruz. El hombre se miró, se volvió a él con atención y le dijo: mira, en la cruz del Calvario nuestro Señor dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y lo dijo por los soldados que estaban allí, los soldados romanos. Ellos también estaban siguiendo órdenes. Y ahí dice que los ojos del hombre se abrieron, como que había finalmente capturado, como si esa verdad hubiera penetrado lo más profundo de su corazón. Y entonces él dijo: sí, ahora lo entiendo, ahora lo creo. Y ese día él conoció el perdón de Dios. La gracia de Dios es abundante. Saulo de Tarso también había sido un hombre que tenía en sus manos la sangre inocente de muchos cristianos. Pero en aquel día él recibió la gracia de Dios. Porque cuando tú vienes a Jesucristo y tú le invitas que sea tu Salvador y tú reconoces que hay pecado, que has sido pecador, que para cumplir con la ley perfecta de Dios nadie puede ser capaz de hacerlo, y tú te rindes al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene y te perdona todos tus pecados. No importa cuán negros, cuán malos, cuán salvajes hayan sido, si eres sincero, hay perdón en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pero tú dices: quizás, pastor, yo sé, yo conozco a Cristo, yo he sido cristiano, pero yo también lucho a veces con mis pecados. Yo sé que ya soy salvo por la gracia de Dios. No soy como aquel que no ha conocido a Cristo, pero ¿cómo lidio yo cuando el enemigo viene y me hace sentir avergonzado, me señala mis pecados, mis defectos, mis debilidades y me dice que Dios no me puede amar porque yo soy como soy, me siento culpable y no me atrevo ni mirar al cielo y decirle: Señor, ten misericordia de mí? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, ahí es donde esta escena nos ayuda, porque allí había un hombre cristiano, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, pero un hombre que también tenía sus luchas, dudaba a veces de sus propias convicciones. Este hombre se llamaba Ananías.
Mira, el Señor se le aparece en una visión y le dice: Ananías, quiero que vayas y te encuentres con este hombre. Y le dice: ¿quién? Saulo de Tarso. Inmediatamente Ananías responde con ansiedad, con temor. Él le dice: Señor, no puedo, yo no puedo ir a ver a este hombre. Tú sabes quién es este hombre es terrible. Este hombre ha estado persiguiendo a tus santos, este hombre ha estado matando a tus santos. Este hombre viene aquí precisamente para matarme a mí y a mi familia, para acabar con todos los creyentes de esta ciudad. Señor, ¿cómo voy yo a ir a él y a exponerme? Es como si él estuviera dudando de la palabra de Dios. Pero nota que pacientemente el Señor le dice: no, Ananías, yo he estado obrando en él y voy a obrar a través de él. Así que no tengas temor, ve y haz lo que yo te digo y verás lo que va a suceder. Y ahí Ananías se da cuenta de que sí, él está mal, pero él obedece y Dios lo usará a él poderosamente. Porque Dios ha decidido darle a este hombre llamado Saulo una visión más grande de quién es Dios. Y al mismo Ananías, él quería darle eso mismo, una visión más grande de quién es Dios para nosotros los creyentes. En esta época del COVID-19, Dios ha querido mostrarle a la iglesia una visión más grande de quién Él es. Y nosotros luchamos y batallamos con la ansiedad. Y nosotros, como Ananías, a veces tenemos el temor de enfrentar lo incierto, el porvenir que no está definido. Pero el Señor Jesucristo nos dice: tranquilos, yo estoy con ustedes, yo tengo esto bajo control y lo vas a ver en el futuro inmediato. Aun si las cosas se pusieran un poquito tormentosas, no temas, porque esto va a pasar y mis propósitos serán establecidos y mi reino va a venir sobre el mundo y yo voy a avivar esta tierra y voy a traer millones de personas a mis pies. Y nosotros tenemos que mirar a Jesús y entender de que Él está obrando en nuestras vidas. Pero cuando tú vienes a Cristo, Saulo recibió gracia. La gracia está disponible para nosotros. Pero nota también que Él va a recibir transformación. Transformación. Una completa y absoluta transformación. La palabra que se traduce cambio en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia. Meta quiere decir cambio. Nos habla de que Dios viene y hace una transformación en nosotros. No es una metamorfosis donde nosotros llegamos a ser algo diferente a lo que somos. Metamorfosis quiere decir, por ejemplo, que un hombre es transformado en otra criatura diferente de su propia naturaleza. Pero lo que sí sucede es que Dios nos da un nacimiento espiritual y nos transforma dentro de nuestros mismos parámetros de nuestra personalidad y de nuestra identidad en una nueva persona. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, la palabra de Dios dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me gusta cómo la versión amplificada lo traduce. Dice, si alguno es injertado en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura del todo. Lo viejo, la condición moral y espiritual pasada ha pasado. Ahora lo nuevo y lo fresco ha llegado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Te lo ilustro de esta manera, para que tú veas la transformación que Dios hace en nuestras vidas. En una ocasión, el famoso evangelista Dwight Lyman Moody estaba predicando en las calles, en el campo, y había una gran multitud en un parque donde estaba predicando, y de pronto llegó una de estas personas que le gusta crear rencillas, y empezó a desafiarle, y empezó a hablarle, y empezó a retarle. Y él era de una tendencia socialista, él era comunista, él quería hablar de política, estaba tratando de desprestigiar el mensaje de Moody, estaba retando el cristianismo, le estaba diciendo, el cristianismo no sirve para nada, mira, el socialismo, le dijo este hombre a Moody, y viendo a un joven que pasaba, le dice, mira Moody, el socialismo puede poner un nuevo vestido en este joven. Y Moody le contestó, seguramente inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, pues ¿sabes qué? El cristianismo puede hacer más. El cristianismo puede poner un nuevo joven en ese vestido. Porque eso es lo que la Biblia nos dice, que la vida cristiana es una transformación, donde Dios empieza a moldearnos a la imagen y semejanza de Jesucristo, y nosotros llegamos a ser
como Él es. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, cuando tú vienes a Cristo, Dios pone su Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu de Dios empieza a transformarnos desde adentro hacia afuera, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro mismo espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y empieza a transformarnos y a hacernos como Él es. Empieza a poner en nosotros y a moldear el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a poner en nosotros el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, la bondad de Cristo, la benignidad de Cristo, la fe de Cristo, la templanza de Cristo, el dominio propio de Cristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, su mansedumbre. Él nos transforma y nos hace a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios hace eso en cooperación con nosotros. Algunos dicen, no, Dios hace todo el trabajo, nosotros no tenemos que hacer nada. Otros dicen, no, nosotros tenemos que hacerlo, Dios no tiene que hacer nada, solo salvarnos. Pero en realidad, Dios es un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Él siempre trabaja con nosotros. Y te doy unos pasajes de la palabra de Dios para que lo veas con claridad. El primero está en Filipenses 2, 12 y 13. Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, Dios produce el querer y el hacer en ti, pero nota, tú tienes que tratar la salvación como algo sagrado y ocuparte en ella con temor y temblor. ¿Ves que ambos estamos trabajando juntos? Y luego en Efesios 3:20 dice, hablando de Dios, mira lo que dice, Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o hacemos, según el poder que ha puesto en nosotros. Entonces tú te das cuenta de que Dios es el que va a hacer lo imposible, pero lo va a hacer a través de ti. Él te necesita a ti. Y finalmente Gálatas 2:20 lo presenta más claramente que en ningún otro pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo y tú juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que él está diciendo. No es Cristo, no eres tú, es tú y Cristo. Somos nosotros, juntos, juntamente crucificados, juntamente viviendo la vida. El Señor en mí dándome la fuerza, yo enfrentando la vida ahora con la fe que Él me da, enfrentando la vida aún con mis debilidades para agradarle a Él, sabiendo que Él se entregó a sí mismo por mí y me amó hasta la muerte. ¿Lo ves? Dios quiere trabajar contigo. Dios empieza a transformarte a ti. Él empieza a renovar tu mente a través de su palabra, pero tú tienes que leerla. Él empieza a transformar tu espíritu a través de su presencia, pero tienes que orar. Es una cooperación, tú y el Señor. Ustedes son un equipo invencible. Entonces, cuando tú vienes a Cristo o estás en Cristo, tú recibes gracia, tú recibes transformación y finalmente tú recibes propósito. En otras palabras, el Señor te perdona, te da vida eterna, pero el Señor te salva de algo para ocuparte en otra cosa. Nota que Ananías fue donde Pablo. Aquel tiene que haber sido un encuentro maravilloso. Aquí está Saulo, arropado de vergüenza, arropado de culpabilidad. Su mundo se ha trastornado, se ha virado al revés. Él lo que siente es la opresión de sentirse de que no vale nada, de que toda su vida ha sido un error. Y todo lo que ha hecho, pensando que lo estaba haciendo para Dios, lo estaba haciendo en contra de Dios. Él está abrumado. Y viene este hombre, Ananías, un hombre que hacía unos instantes antes le había temido, quizás hasta lo había aborrecido, pero ahora se acerca. Y la primera palabra que sale de sus labios a este hombre que había matado a sus hermanos, matado a sus compañeros en la fe, la primera palabra que sale de sus labios es: hermano Saulo. Oh, la gracia de Dios, ¿no es maravilloso eso? Él se acerca y le restaura, y le anima, y le fortalece. Él ora por él para que sea sanado. Es interesante que Pablo va a relatar ese encuentro
en dos versiones con más detalles. Una aparece en el capítulo 22 de Hechos más adelante, y el otro aparece en el capítulo 26. Pero déjame mostrarte lo que realmente Ananías le dijo a Pablo. Está en el verso 12. Mira lo que dice. Entonces está Pablo testificando ante el pueblo de Israel, recontando esta historia con más vívidos detalles, de una manera más gráfica. Él dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mira lo que este hombre viene y le explica: mira, Dios te salvó con un propósito. Él tiene un propósito para ti. Él quiere que tú seas su siervo y le sirvas y seas también su testigo. Él le encadenó a un llamado y a un propósito. Porque cuando Dios nos salva, no es solamente para darnos un boleto para que después que muramos nos vayamos al cielo, por espléndido que sea. Eso, la vida cristiana es mucho más que eso. Cuando Dios te llama a ti, te hace su hijo, su hija, Dios te da a ti un propósito eterno, un llamado eterno. Y tú vas a descubrirlo y lo vas a usar, porque de esa manera es que tú vas a servir al Señor por toda la eternidad. Y Dios llama a Saulo para que él sea eso precisamente, un hombre que ayuda a otros a conocer a Dios. Que él va a ser un maestro, él va a ser un emisario, va a ser un heraldo. Él va a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, él va a predicar a Cristo y otros van a ser edificados a través de lo que él va a hacer. Así que, y no solamente Saulo, Ananías también estaba allí precisamente porque estaba respondiendo al llamado de Jesucristo, que cuando Jesucristo le dijo a Ananías, le había dicho: Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres? Y el Señor lo envió. Nosotros también somos emisarios del amor de Cristo y la bondad de Cristo. Y eso es tan necesario en días como los que estamos viviendo en medio de esta pandemia. El mundo no sabe a dónde ir, la ciencia no tiene la respuesta, los políticos no tienen la respuesta, la gente no tiene la respuesta. ¿A dónde van a ir? Bueno, Jesucristo tiene la solución y la respuesta. Jesucristo es el único que puede dar vida, esperanza, fortaleza, sanidad en estos días de pandemia. Pero cuando venimos a Cristo, descubrimos que con Jesucristo todas las cosas son posibles. Termino con esto. En estos días pasados, los hermanos en una reunión que teníamos vía Zoom, escuchamos el testimonio de un amado, una amada persona que después de muchos años, habiendo estado casado con una hermana muy querida en nuestra iglesia, una mujer de oración, finalmente él, cuando sucumbió al COVID-19 y se enfermó, él dice que desde el abismo él clamó a Dios y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó y lo sanó y él entregó su corazón a Cristo y nosotros nos gozamos tanto de poder llamar a nuestro hermano, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Dios hace y ese es solo el comienzo para nuestro amado hermano. Dios tiene un propósito para su vida. Él va a conocer, va a descubrir que esto es solo el comienzo de una maravillosa aventura con nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Lo mismo sucede contigo. Yo no sé dónde tú estás en esta hora. Quizás eres una persona que no le ha entregado su corazón a Cristo. Cristo está atrás de ti. Él quiere que tú le conozcas. Dios murió por tus pecados. El Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario para salvarte y lo que Él desea es que tú lo recibas. Si tú no lo has hecho, esta es una maravillosa oportunidad para acercarte a Dios tal y como eres y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo quiero que vengas a mi vida y hagas como hiciste con Saulo, transforma mi corazón y usa mi vida para bendecir a otros. Eso es todo lo que tú necesitas hacer, decirle: Señor, tienes razón, yo he pecado contra ti, ten misericordia de mí, ven a mi vida, cambia mi vida.
Pero si eres un cristiano que en medio de toda esta lucha, como Ananías, te has sentido abrumado, te has sentido apabullado por todas las presiones y las tensiones que el enemigo ha traído y sientes el peso de tu ansiedad y a veces dudas entre la fe y la incredulidad, no sabes a veces dónde estás parado. Bueno, ven a Jesús, acércate. El Señor Jesucristo puede afirmar tus pasos en tus caminos, pero tienes que poner tu mirada en Él, no en los noticieros, no en lo que la gente dice, no en la ola de desinformación que se escuche por todos lados, donde no hay esperanza, donde no hay buenas nuevas. No, tienes que venir a Jesús. Él siempre tiene buenas nuevas, porque las buenas nuevas de Jesús son eternas. Así que al momento de orar, aprovecha estos instantes y acércate a Dios. Él tiene los brazos abiertos. Jesús siempre estaba llamándonos. A todos los sedientos vengan a mí, decía. A todos los que están trabajados y cargados, abrumados por las circunstancias, vengan a mí. Él constantemente llamaba a la gente porque Él sabía que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie venía al Padre sino a través de Él. Quizás tú no puedas ver a Jesús ahora físicamente, pero no dudes que Él está presente. Cuando tu corazón se levante en un clamor a Dios, Jesús está presente. Él está cercano a los quebrantados de corazón y les escucha y les ministra y los sana. Así que acércate al Señor ahora mismo. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué maravilloso es saber que nunca estamos lejos de ti, que tú estás siempre alrededor nuestro y que cuando nuestro corazón siente el peso de la vida y sentimos la carga que nos abruma, y Señor, llegamos a esas pausas donde tú realmente nos haces una cita divina delante de ti y donde podemos venir y a veces no sabemos ni qué decirte. Oh Señor, aunque nos falten las palabras y falten las palabras a nuestro corazón, Señor, no permitas que falte corazón a nuestras palabras. Cuando venimos y con sinceridad te abrimos el corazón y te decimos, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Si hay personas en esta hora, amado Jesús, que necesitan entregar su corazón a ti, Padre, Espíritu Santo de Dios, ayúdales ahora mismo a que ellos puedan encontrar las palabras y decirte, oh Dios mío, ten misericordia de mí. Reconozco que soy pecador, perdóname, cambia mi vida, ven a mi vida, hazme una nueva persona. Yo creo que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y yo necesito que Él venga ahora y me salve. Te entrego mi corazón. Y si hacemos una oración como esa, Señor, tú siempre escuchas el clamor de un corazón que te busca. Y yo sé que ahora mismo tú le vas a contestar esa oración y lo vas a salvar y vas a escribir su nombre en el libro de la vida. Y Padre, si hay cristianos que están batallando y están abrumados de temor, de ansiedad, oh amado Jesús, ven, rompe esas cadenas. Ata esos espíritus del enemigo que están oprimiéndoles y atacándoles. Repréndelos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y da a tus hijos paz y fortaleza. Oh Dios, quita ese temor y pon fe y fortaleza, esperanza y vida. Oh Señor, somos tus hijos, no tenemos nada que temer. Tú estás con nosotros y somos más que vencedores. Te damos gracias por escucharnos, Padre, contestar nuestra oración en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. No sabes cuánto les extraño, cuánto quisiera estar con ustedes y el día va a venir en que vamos a estar juntos otra vez. Mientras eso sucede, te envío con la bendición. Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, amados. Tú, mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único, y yo los creé a cada uno. Yo creé todo, al universo, y a ti. Yo te di tu personalidad.
Te hice puro, complejo, y cada día te doy vida. Te amo. Pero algo pasó. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te desconectaste de mí. Y aunque siga vivo, estás muriendo lentamente. Empezaste a buscar otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Solo acelera tu muerte y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando? No quiero que mueras. Yo te creé, no para que sea destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú, una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir, tú o yo. Entonces tomé todo tu pecado, cambié mi vida por la tuya y morí en lugar de ti, porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné y te di vida eterna. Te amo. Y yo hice todo esto para tener una relación contigo. ¿Me seguirías?